Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos una vez más a esta nuestra transmisión. Soy su amigo el pastor Alfonso Sarabia de la iglesia Maranata Coro, aquí desde la bella República de Venezuela, transmitiendo al mundo entero a través de nuestras redes sociales. Le invitamos a que se quede por unos minutos, como siempre. Hoy voy a compartir la palabra del Señor como cada domingo. Hoy tenemos a bien un tema muy especial que este tema cabe decir que no era lo que yo pensaba compartir en esta mañana, pero nosotros hemos aprendido que siempre tenemos que seguir la guianza y la dirección del Espíritu Santo de Dios siempre que vamos a predicar la palabra, porque la obra es del Señor, la iglesia es del Señor. Entonces las almas son del Señor, y en ese nivel de respeto hacia nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, yo voy a obedecer esa indicación del Espíritu Santo, y yo creo que alguien necesita esta palabra, y por eso el Señor me ha movido a compartirla. Es un tema que yo inicialmente lo preparé para nuestro equipo de líderes. Usted debe saber que estamos trabajando en este tiempo que aún no se nos permite abrir las iglesias aquí en Venezuela, pero estamos trabajando en nuestras casas de luz, y como tal, tenemos líderes a cargo de nuestras casas de luz. Este mensaje surgió como una necesidad o un mensaje de prevención para nuestros líderes. En el desarrollo del mensaje usted va a comprender mis palabras iniciales, porque yo estoy diciendo, valga la redundancia, lo que estoy diciendo. Y el tema es pastores cazadores de lobos rapaces. Ese es el tema de hoy: pastores cazadores de lobos rapaces. Usted puede añadir después de pastores y líderes, si es el caso suyo. Si es usted un líder al frente de alguna casa de luz, nosotros trabajamos en casas de luz. Usted puede ser que en su ministerio le llamen células o casas de paz, como suele suceder, o algún otro calificativo o otro título que ustedes le den al trabajo en casas. Usted es un líder que está al frente. Este mensaje es para usted, así que no se vaya y síganme, por favor. Voy a leer Mateo capítulo 7, verso 15. Palabras de nuestro Señor Jesucristo como una advertencia a los apóstoles, a los líderes, pastores, maestros, evangelistas. Y vamos a entrar en materia. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Voy a leer otra cita. El apóstol Pablo a uno de sus hijos espirituales, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, según palabras del apóstol Pablo, le hace una recomendación y una advertencia con esta escritura. Él le dice: mas los malos hombres, aquí en esta línea, cuando yo digo malos hombres o leo malos hombres, y los engañadores, vamos a decir nosotros los lobos rapaces, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Otra escritura más para reforzar este título: 1 de Timoteo capítulo 3, verso 14 al verso 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Quiero hacer o resaltar una línea. Pablo le dice que él debe de saber cómo conducirse en la casa de Dios. Repito, si usted está trabajando con células, casas de luz, esta línea se refiere a eso.
para que tú sepas cómo debes conducirte en la casa de luz, que es la casa de Dios. En pocas palabras es parte de la iglesia, porque después la siguiente frase dice que es la iglesia del Dios viviente. Así que aunque la iglesia, actualmente estamos trabajando descentralizados en casas, en diferentes colonias, ciudades, municipios, pero no deja de ser, o no dejamos de ser, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Quiero leer otra escritura que es fundamental para que usted pueda tener presente esta lección en su espíritu, en su corazón. Así que yo le pido que abra su corazón. Segunda de Timoteo capítulo 3, voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 9. También debes de saber esto, que en los postreros días, los días que estamos viviendo, vendrán tiempos peligrosos. Sin lugar a dudas estamos viviendo tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, lobos rapaces, ávaros. Aquí vienen las características de esos lobos rapaces: vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, no se pueden sujetar a ninguna autoridad, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, es decir, vendrán disfrazados de ovejas, pero negarán la eficacia de ellos. Y la advertencia básica que Pablo le hace a Timoteo, le dice: a estos evita. Es decir, una vez que tú identificas a un lobo rapaz, identifícalo, porque de estos son los que se meten en las casas de luz, en las iglesias, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Aquí en esta línea quiero decirle que la interpretación es que las mujercillas cargadas de pecados, habla de ovejas engañadas, ovejas ingenuas. Usted sabe la característica de una oveja o de una persona recién convertida, es vista delante del Señor, ¿verdad? Cuando es una oveja bebé, como inocente, como sin fundamento, temerosa. ¿Cómo es una oveja? Bueno, y cuando dice cargadas de pecados, es decir, engañadas. Ya fueron engañadas por el engañador, por el lobo rapaz escondido, disfrazado de oveja, arrastradas por diversas concupiscencias, por deseos fuertes en alguna área. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Es decir, aunque están en una etapa de crecimiento y de desarrollo espiritual, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque están siendo engañadas, porque hay una influencia muy fuerte que los está arrastrando, que los está llevando cautivas, y esa es la causa por la cual ellas no pueden darse cuenta del engaño, de las sutilezas de estos lobos rapaces. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, es decir, tienen entendimiento, saben la Biblia, saben la palabra, pero tienen su conocimiento corrompido, corrupto, oxidado. O sea, las interpretaciones que ellos aplican a la palabra de Dios no son de acuerdo a la sana doctrina. Si usted ve con atención las dos cartas de Pablo a Timoteo, él le advierte, en otra parte de estas escrituras, le advierte: ten cuidado de ti y de la doctrina, o sea, de la sana doctrina. Entonces, haciendo esto, a ti mismo te salvas y a los que te escuchan. Una vez que Pablo ha hecho esa advertencia a Timoteo, bueno, entonces ahora él le menciona que estos lobos rapaces son hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán adelante,
porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Es decir, siempre va a haber una manifestación y una vez recomendación. Usted se va a dar cuenta cómo este tipo de lobos hay que enfrentarlos, no hay que pastorearlos. Los lobos rapaces no son para pastorearlos. Una vez que usted identifica un lobo rapaz que llega para dividir, que llega para separar, para destruir la iglesia, usted lo tiene que enfrentar. Y no estamos hablando de golpes, no estamos hablando de violencia física, pero sí de violencia espiritual. Usted tiene que pararse de frente y confrontar al lobo alfa, mirándole a los ojos, sin miedo, sin temor. Y eso sí, espere la confrontación y la respuesta, porque siempre un lobo va a tener una respuesta. Siempre se va a parar y va a manifestarse una vez que es descubierto como lobo. Se va a quitar el disfraz. Si usted no se lo quita, el lobo va a seguir tranquilo, disfrazado de oveja. El apóstol Pablo en esta lección le escribe a Timoteo respecto a los últimos tiempos y le advierte de lobos rapaces que entrarían secretamente para robar las ovejas del rebaño, para engañarlas. Y tan importante es esta advertencia que Pablo le hace a Timoteo, que con mucho detalle describe el carácter de estos falsos obreros, de estos falsos siervos, y menciona la frase tiempos peligrosos. Hemos leído lo que Jesús dijo al respecto de este tipo de personas, y Jesús no los llama a hombres peligrosos propiamente, les dice lobos rapaces. Así que Jesús fue más allá, fue más contundente, más fuerte, más enérgico en esta línea. Curiosamente era un tiempo en que Timoteo estaba haciendo casas de luz, aunque no las llama propiamente así. Yo no sé, déjenme jugar con mi imaginación un poquito, pero es posible que en ese tiempo había una pandemia, otro coronavirus diferente de esa época, no sé. Pero debido a tal hecho, bueno, ellos se reunían en casas. Por eso la advertencia de Pablo, cuando le dice la palabra casas, eran el lugar de reunión, donde el término mujercillas cargadas de pecado lo podemos aplicar para referirnos, repito, a ovejas engañadas. Hombres amadores de sí mismos, bueno, ya Jesús los descubre como lobos entre ovejas de su rebaño. Entonces Pablo, por el Espíritu Santo, le descubre a Timoteo por revelación los desafíos que pronto tendría que enfrentar y confrontar, y la manera de resolverlos. Amigo pastor, amigo líder, ¿sabes tú cómo confrontar, cómo enfrentar? Porque te va a llegar el momento, te va a llegar el tiempo, si no es que estás en medio de ellos y no sabes cómo confrontarlos. ¿Cuál es la manera de resolverlo? Sigamos adelante. Así que no solamente le dijo la enfermedad, Pablo no solamente le dijo la enfermedad, le dijo también el nombre de la misma y cómo combatirlo. Una de las capacidades especiales, quizá más difíciles de desarrollar en la vida de un apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, un líder, un diácono, un servidor, es sin lugar a duda, es que tarde que temprano tiene que darse cuenta que esta habilidad para descubrir o para olfatear lobos rapaces la tiene que desarrollar, valga la redundancia. Y que no es algo que podemos evitar. No, Señor, que no vengan lobos rapaces aquí. Tengo noticias para ti, van a llegar. Y hay veces que no llega solamente uno, llegan dos, o llegan tres, o llega toda la manada. Y posiblemente no llegaron juntos, porque hay un dicho que dice, Dios los hace y ellos se juntan, o ellos, ¿verdad? Entonces, ellos van a llegar al sitio, uno por su lado, otro por su lado, algunos ya estaban ahí, disfrazaditos, todavía quizás no se han dado cuenta que son lobos, son lobitos, están en cierre, pero tienen espíritu de lobo, ¿sí? Hay una anécdota que yo leí en alguna ocasión respecto a una familia que, bueno, fueron
de viaje a unas montañas, y bueno, en las montañas ellos encontraron un perrito muy gracioso, muy bonito. Lo encontraron ahí con sus orejitas paradas y un pelaje bello se veía ese perrito. Y cuando ellos deciden adoptarlo, lo llevan a su casa. Entonces, al pasar del tiempo, ese perrito empezó a crecer, pero había características que empezaron a manifestarse sin que ese perrito se diera cuenta él mismo que él no era perrito. Y sucede un día que jugando, ya más grandecito el cachorro, dejó de ser un cachorro, ya estando en una edad más grandecita de 2 años. Entonces lo que sí es que se veía bello, unos ojos penetrantes, una mirada que no la volteaba para nada, y en las noches siempre él empezó a buscar el sitio alto de la casa. Logró la habilidad de subirse a la azotea de la casa y se paraba en el pináculo de la casa, la parte más alta, y desde ahí él levantaba el hocico hacia arriba, y más si había luna llena, y lo dirigía hacia allá, como erguido, como diciendo: yo soy aquí el dueño de todo esto, yo soy el que manda, como sintiéndose el rey de la casa. Sucede que un día, jugando en el patio, uno de los muchachitos de edad que vivían en esa casa, estando jugando con el perro, un lobo, y de repente el instinto del lobo se manifestó cuando el muchachito le dio un vuelco, lo jaló y lo aventó. Entonces el lobo se sintió agredido y se manifestó como lobo, atacó al niño, y cuando vio que ese ataque había producido sangre, o había hecho que una herida en el muchachito y que salió, botó la sangre, inmediatamente esa sangre despertó por completo el instinto del lobo. El lobo atacó al niño y lo mató. Así que lobo será siempre lobo, disfrazado de oveja, pero lobo será siempre lobo. Los lobos no se pastorean, se confrontan. Vuelvo a leer Mateo 7, verso 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas. O sea, vienen como falsos profetas, te traen una palabra de Dios. Dios me envió aquí, tengo una palabra, y vienen ofreciéndote. Y si tú no tienes la habilidad espiritual, el discernimiento, es decir, la oración va a despertar el discernimiento espiritual en tu vida, y tú te vas a poder dar cuenta cuáles son las intenciones de alguien que trae una profecía. A veces llegan con la cartera abierta, ofreciéndote lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque te quieren engañar. Dice la Biblia, acabamos de leer, que vendrán engañando, pero siendo engañados. O sea, tan astutos son para la mentira que ellos mismos creen que sus mentiras son la verdad. Vienen a vosotros con vestido de ovejas, se mezclan entre la gente, se mezclan entre las ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Al principio quizá te sea difícil saber quién es el lobo por las siguientes razones. Siempre se disfraza de oveja. Número 2, por fuera se ve como oveja. Número 3, huele a oveja. Número 4, pero por dentro es lobo. Se disfraza de falso. Número 5, se disfraza de profeta, se disfraza de pastor, se disfraza de evangelista, se disfraza de maestro, se disfraza de falso apóstol, se disfraza de líder. Tienen apariencia de piedad, hablan como si fueran verdaderos, pero acabamos de leer lo que Pablo le dice a Timoteo: tienen el entendimiento corrompido, palabras corruptas, podridas, con otras intenciones.
Jesús dijo que los enviados suyos irían a proclamar el Evangelio como a ovejas en medio de lobos. Mateo 10, 16. He aquí yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Es decir, una de las maneras de identificar a un lobo es que tú tienes que usar mucho la prudencia. Cuando alguien viene y te presenta todo un plan, o sea, número uno, tú tienes que tener presente que tú eres el líder, que tú eres el pastor o el responsable de ese redil, de ese rebaño. Por lo tanto, nadie puede traer un plan diferente al que se supone que ya Dios te habló, o al que se supone que tú estás siguiendo de acuerdo a la casa ministerial a la cual tú perteneces. En este caso, nosotros como gente Maranata debemos de saber que tenemos una línea, una visión, que es llenar la tierra con la gloria de Dios. Tenemos ya un plan de trabajo, una estrategia, un mismo espíritu. Golpeamos las aguas del mismo modo, de la misma manera. Entonces, nosotros tenemos que usar la prudencia. Puede sonar muy bello aquello, puede tener un éxito tremendo, ¿verdad? O aparente éxito, porque si viene de parte de un lobo de estrategia, él viene para engañar, viene para destruir, persigue otro propósito. Y nosotros tenemos que tener esa sencillez, dice sencillos como palomas. La paloma es tipo del Espíritu Santo, es decir, siempre nosotros tenemos que tener la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Dice la Biblia que Él nos guiaría a toda la verdad. Siempre seríamos guiados a la justicia. Así que cuando el Espíritu Santo está en el asunto, nosotros podemos tener la seguridad de que Dios nos va a respaldar confrontando 1, 2, 3 o los lobos que sean, la manada completa. Así que se supone que el pastor debe saber, por su trato con las ovejas, debe saber a cabalidad bien, o debe de aprender a distinguir un lobo de una oveja. Jesús, el buen pastor, lo sabía. Voy a mencionar una escritura. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Una de las características o lo que yo encuentro aquí es que las ovejas van a oír la voz del buen pastor. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oyen mi voz y me siguen. Si una persona empieza a seguir a alguien que no es su pastor, tú tienes que pensar muy seriamente si esa persona verdaderamente es oveja o es un lobo que estaba en medio. Porque acabamos de leer: yo os envío como ovejas entre los lobos. Son palabras de Jesús. Y cuando Jesús mencionó esa escritura, Él no está hablando de los lobos que llegan de afuera, sino de los que se están criando allá adentro junto con las ovejas. Y nosotros tenemos que empezar a identificar. Tarde que temprano, los lobos se van a manifestar. Se les van a ver los colmillos, se les van a ver los ojos, van a empezar a aullar. Lobo es lobo, siempre será lobo. Aunque Pablo era un apóstol, recordemos que también un verdadero apóstol tiene o debe tener la habilidad para pastorear una iglesia, porque la carga de un apóstol es la iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y verso 17: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado
enteramente preparado para toda buena obra. O sea, en otras palabras, Pablo le está advirtiendo que él tiene que estar preparado para confrontar todo tipo de situaciones, todo tipo de conflictos que vengan. Y se la pone fácil a Timoteo. Más adelante, en 2 de Timoteo 4, verso 14 y verso 15, Pablo pudo discernir un lobo rapaz que estaba ahí dentro de la iglesia. Y lo que me llama poderosamente la atención, amigo, hermano, pastor, líder, quien tú seas, lo que me llama poderosamente la atención a mí es que Pablo lo menciona por nombre. 2 de Timoteo 4, 14, 15. Alejandro el calderero, era un herrero, tenía el oficio de herrero, me ha causado muchos males. O sea, en otras palabras, le digo, este es un lobo rapaz. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y mira la advertencia: guárdate tú también de él. Guárdate tú también de él. Una de las características de un lobo rapaz es que en gran manera se opone a tus palabras, a tus instrucciones. Siempre tiene una mejor idea. Va a empezar a visitar a tu gente, va a empezar a persuadir a las ovejas, va a tratar de engañar a las ovejas y va a lograr engañar a algunas. Pero si tú tienes la sabiduría de Dios, algo va a suceder, que no solamente vas a identificar al lobo rapaz, al lobo alfa, puede ser la loba alfa, porque también este espíritu de lobo rapaz opera en mujeres, lobas alfa. Y es posible que tú te vas a dar cuenta cómo se opone a tus palabras y cómo él empieza a visitar, o ella empieza a visitar a tu gente. Trata de persuadirlos. Él es mejor que el pastor, él tiene otra técnica, es más espiritual, es más gallardo, más apuesto que el pastor es feo al lado de él. Pero hay una manera de trabajar del lobo. El lobo rapaz llega así, y miren, Pablo le dice: Alejandro el calderero me ha hecho mucho daño. O sea, habla de una confrontación. Habla de que Pablo no le tuvo miedo. Ahora, ya Alejandro el lobo, no le voy a llamar Alejandro el lobo, quizás tu lobo se llama de otra manera. El lobo que te está queriendo dividir la iglesia, que te está dividiendo, que te está visitando la gente de las casas de luz. Pastor, apercibe a tu liderazgo y diles: ¿quién es el lobo? ¿Quién es el lobo del monte? De ese monte, de esa ciudad, de ese collado, por nombre. Y eso no es, es que la Biblia dice que nos motivemos al amor y a las buenas obras. No, lobo es lobo. Alguien me preguntó: pastor, ¿es posible que un lobo rapaz se convierta en oveja? Mire, en experiencia personal, se lo digo en cálculos matemáticos, el 0.001% de probabilidades de que eso suceda. Yo prefiero equivocarme echando fuera ese lobo. Prefiero equivocarme que decir después que me destruyó la iglesia, que destruyó el rebaño, que mató a las ovejas, que se las mordisqueó. Yo prefiero equivocarme antes y echar ese lobo fuera que después de que yo me lamente ¿por qué no lo hice? Ese soy yo. Pero usted, si quiere pastorear lobos, pastoree lobos. ¿Será que usted también es uno de ellos? Yo sé de un lobo rapaz. Si usted tiene uno identificado, expóngalo a los demás pastores del rebaño, a los demás líderes. Yo siempre, ¿cómo se dice? Observo. Yo siempre trato de estar seguro de lo que estoy haciendo y uso la capacidad espiritual. Mire, 1 Timoteo capítulo 5, verso 24 y verso 25. Los pecados de algunos hombres
se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿Ven? Entonces, ¿es posible que esto suceda? Repito, que un lobo se convierta en oveja. Lo dudo mucho. Pero más sin en cambio, me ha tocado rescatar ovejas que estaban siendo víctimas de algún lobo. Otras no fue posible, ya que el lobo las había mordido. Otras las robó, las mató y se las tragó, a pesar de las advertencias. A pesar de mis advertencias, el lobo logró su objetivo en esa ocasión. Los lobos siempre son y serán instrumentos de Satanás, ayer, hoy y por los siglos. Así que, recomendación: no pierdas el tiempo con un lobo o con una loba. No trates de hacer por él lo que el Espíritu Santo no hizo. Ya creo que es ventaja que el Espíritu Santo te revele a ti que ese es el lobo o la loba, o ese es el grupo de lobos. Yo me sorprendí porque yo decía que esta lección específicamente yo la preparé para mi gente, mis líderes de casas de luz, y tuve que ser sincero y exponer un lobo que me llegó. Y el lobo te puede llegar siendo bautista, siendo presbiteriano, siendo pentecostés, siendo católico, musulmán, siendo de la luz del mundo, sin ofender a gente que está en esos ministerios o en esos lugares. Nada que ver. Si usted no es lobo rapaz, tranquilo. Si usted se pone nervioso, es que posiblemente le estoy descubriendo los ojos del lobo o los colmillos también. Pero bueno, me tocó descubrirles a mi gente un lobo que llegó y se metió, y que de alguna manera, yo decía que puede llegar disfrazado incluso de Maranata. Nosotros somos Maranata. Puede llegar disfrazado de Maranata y meterse y tratar de destruir el rebaño. Si tú ves que ese lobo se mete, que te empieza a hacer división entre la gente, ya empieza a decirles a tu gente que él es el padre de ellos, que él es el líder de ellos, que él es mejor que tu pastor. Mucho cuidado. Eso sucedió en mi iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo que yo pastoreaba. Mientras yo estaba en un viaje, sucede que una persona llegó aquí a la ciudad, y la pastora, mi esposa, ella se quedó al frente. Cuando yo salgo, ella se queda al frente. Ella tiene un llamado. No es nada más que ella es la esposa del pastor, no, ella es pastora. Desde que yo la conozco a ella ya era pastora. Por si acaso lo digo eso. Y bueno, sucede que llegó una persona y se presentó, venía, y que de parte de nuestro ministerio, y llegó a establecerse aquí en la ciudad. Bueno, no voy a hablar de lo que sucedió afuera, porque sucedieron cosas afuera también que fue a hacer ese lobo, pero yo hablo de lo que sucedió adentro de mi casa, de la iglesia. Y bueno, ya mi oficina la encontré mi butaca, mi sillón favorito, donde yo me pongo a estudiar, apestando al lobo. Ya él estaba sentado ahí en el trono. La gente, las ovejas de la iglesia, ya tenían una línea ahí afuera de mi oficina, y que para aconsejarlas, y que para orar por ellas. Pero persona que entraba tenía que dejar su dirección, tenía que dejar su número de teléfono, y después este hombre las empezó a visitar en sus casas.
y sé lo que estoy diciendo, con mucha responsabilidad y asumiendo lo que tenga que asumir, pero a un lobo se le confronta por nombre. Y bueno, él no solamente llamó a la gente en la oficina, sino que empezó a visitarlos, al grupo de jóvenes por separado, a mis líderes, les decía, les ofreció apoyo. Yo me acabo de enterar apenas después de que yo les compartí esta palabra a mis líderes. Resulta que una líder se levanta y me dice, a mí me visitó, me dijo esto y esto, y otro líder, a mí también. Entonces, para eso, bueno, ya estamos hablando de que ha sucedido un tiempo. Gente lo siguió, sí lo siguió algunas personas, pero yo me di cuenta, inmediatamente, gracias a Dios, es que yo he tenido la capacidad o el entrenamiento apostólico para, no digo que yo soy un apóstol, pero tenemos entrenamiento apostólico porque pertenezco a una casa apostólica, pero de ese entrenamiento a mí me ha dado una formación, un discernimiento para saber quién entra a mi casa. Si usted es un padre de familia responsable y usted en la noche se duerme confiado, usted tiene únicamente hijas, es un ejemplo, y escucha usted que alguien está saltando la barra, usted sería un irresponsable si no sale con la escopeta a ver quién está tratando de saltar la barra. Y a mí me tocó, yo tuve que confrontar, hablé por teléfono con la pastora, yo todavía no regresaba, y le dije, no más, esta persona no más. Se le había invitado a que ministrara los miércoles ahí en la iglesia, no recuerdo si martes o miércoles, pero fue por mi concesión, vida mía, diciendo que él viene de tu ministerio, vienen y se disfrazan de lobos rapaces, tendrán apariencia de piedad, parecía que de veras, pero se llevó la gente, y algunos que lo siguieron me di cuenta que no eran ovejas, eran lobos igual que él. Así que bueno, la manada de lobos se fue con el lobo, eso es lo único bueno. Y de las ovejas que están bien sanas, algo sucedió que empezó a haber un ambiente diferente en la iglesia. Quiere decir que la manada estaba haciendo estragos. Aquella manada que de alguna manera empiezan a crecer, ¿verdad? Dice la escritura que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero cuando la unción del Espíritu Santo llega y tú tienes un pastor responsable que te da la palabra, que te advierte, que te dice, que te discipula, que te capacita, entonces tú debes de valorar lo que tienes, lo que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque te está ayudando y te está cuidando. ¿Para qué? Para que no seas engañado. Porque la Biblia dice que son engañadores. Los lobos rapaces son engañadores, que irán engañando y siendo engañados. Entonces, el lobo, no importa cuán bueno, cuán dulce, agradable y ungido parezca, lobo es siempre lobo. Lucas 10, verso 3. Y he aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. Juan 10, 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Vean aquí el objetivo. O sea que primero viene, se las lleva, pero como no es pastor, cuando logra llevarse una oveja, no es pastor. El lobo no es pastor. Dios no llamó a lobos a ser pastores. Ellos se llaman solos para tratar de engañar, ¿sí? Entonces las dispersa. Hay pseudo pastores, lobos rapaces. Hechos 20, 29. El apóstol Pablo, con dolor en su corazón,
se da cuenta de que en cierta manera es algo imposible de evitar. Y les dice a sus discípulos, a los apóstoles, Hechos 20, 29, les dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Por qué Pablo dice después de mi partida? Y dice: de vosotros mismos se levantarán. Porque hay nuevos miembros de las iglesias que no pertenecen a la iglesia de Cristo, pero sí a las congregaciones locales. De las mismas que Pablo habló, que eran esos ministros con quienes estuvo y se despedía de ellos. El lobo es siempre lobo. No importa cuán dulce y agradable parezca, el lobo es siempre lobo. Ningún pastor puede pastorear a las ovejas junto a lobos. Prácticamente en cada iglesia hay algún lobo, y muchas veces más de uno. Al lobo se le describe como un animal hambriento. Esta palabra significa que el lobo tomará por la fuerza y consumirá codiciosamente. Si usted busca en el diccionario Webster, que fue donde yo miré esa información, también lo define como captar o devorar con hambre. En el idioma español no hay una palabra exacta, o no hay palabras exactas para describir cuán horrible es el ataque del lobo, pero sí en inglés. Estos lobos pueden estar en cualquier iglesia, en cualquier casa de luz. Sería difícil hallar una, siquiera que no tenga uno de ellos. Quiero hacerle una pequeña advertencia, porque suele suceder. Es posible que una vez terminando usted de escuchar este mensaje, inmediatamente empiece viendo lobos rapaces por todos lados. Tenga cuidado, vaya al balance, vaya y siga la dirección del Espíritu Santo, y que no vaya usted a llamarle lobo al que no lo es. Aclaro, si usted piensa que puede derrotar al lobo con sus propias fuerzas, sin la unción del Espíritu Santo, piénselo 2 veces. En la iglesia, cuando hay un hermano lobo, estoy usando la frase irónicamente, ¿verdad? Es alguien que no es salvo. Su misión es estar allí con un propósito, o varios propósitos: hurtar, matar y destruir. ¿Le suena eso parecido a otro personaje? Bueno, viene de parte de él, tal como lo dijo el Señor. Él usa palabras ofensivas públicamente, influye especialmente en hermanos nuevos, trata de convencerlos de que se alejen de la iglesia, empieza a hacer reuniones aparte a espaldas del pastor. Pero si le ofende a usted, o sea, si usted de repente el lobo lo ofendió a usted como líder, como pastor, al día siguiente él se va a hacer el astuto, se lo va a querer encontrar de frente y le va a decir: pastor, lo siento por lo de ayer, lo invito a comer, lo invito a tomar un café, venga, le invito a un refresco. Va a tratar de seguir en el engaño. El lobo es un animal nocturno. Sabe que algunas de sus víctimas potenciales son animales que no ven bien por la noche, como las ovejas. Las ovejitas no ven bien de noche. Entonces el lobo es un animal nocturno. Así que si la iglesia tiene, o su casa de luz tienen ciertas dificultades, que siempre va a haber, si hay ciertos hermanos que no están muy conformes con el pastor, si los jóvenes comienzan a exigir más libertad, tal como: pastor, queremos otro tipo de música, usted predica muy largo, por favor, si usted predica 40 minutos, ahora que sean 30, queremos andar a la moda, ¿sabe? Esto hará que los lobos, aprovechando la oscuridad, las tinieblas que se ciernen sobre esos pensamientos, ¿verdad? Aparezcan y se presenten como el consejero especial, que tiene una palabra para ti, te dice: hey,
El pastor ya está viejo. El pastor es un anciano y no sabe que estamos en otros tiempos. Mira, él no maneja las redes como yo. Yo te voy a enseñar cómo se manejan las redes. Y te va a dar estrategias mejores que las del pastor. Además, la noche para el lobo es el mejor ambiente para ocultarse. En medio del problema, el lobo sabe cómo actuar. También se dice que el lobo es rapaz. Porque el lobo hace su trabajo cuando ha dejado tristeza, cuando se ha llevado ovejas y ha dejado quebranto en el corazón y en angustia en el pastor. Y no solamente en el pastor, sino posiblemente en los líderes fieles. ¿Por qué? Porque deja un sentimiento de que en el pastor, que no tiene el conocimiento de que ese se llevó ovejas, pero no era pastor, sino era un lobo rapaz. Entonces el verdadero pastor se queda con un sentimiento de culpabilidad. Así que cuida tu corazón y cuídate de que eso no suceda. Enfrenta y confronta a lobo sin miedo y por nombre. Debido a ellos, los que aún no son salvos dejaron de concurrir a escuchar el evangelio, porque no sabían que los sublevados no eran ovejas sino lobos. Lo dije ahora de otra manera. ¿Qué significa rapaz? La palabra rapaz significa inclinado o dado al robo, al hurto, y escuche esto, a la rapiña. En otras palabras, el lobo come lo mismo que come un samuro. En mi país no le llamamos samuro, le llamamos buitres. El lobo come lo mismo que come un buitre, come carroña. Espera que la carne se pudre, porque para él una carne fresca, recién muerta, no le satisface, no es de su agrado. Así que el lobo trata de que matar, te roba la oveja, la hurta, la mata y después la destruye. Es sanguinario. ¿Cuántas iglesias no lograron reconocer a los lobos en su medio y por poco desaparecieron, o algunas desaparecieron? La mayoría de los lobos andan en manadas. Pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 20 y pueden ser hasta 40, no sé, dependiendo el tamaño del redil. Además, todas las manadas tienen el mismo sistema de gobierno. Siempre tienen un lobo alfa, uno que siempre sobresale, que siempre quiere llevar el mando. Todos los lobos y las lobas quieren ser líder de la manada y van a luchar por esa posición. Los lobos y las lobas en la iglesia procurarán obtener posiciones de cierta autoridad. Cada manada tiene su lobo o su macho alfa y su hembra alfa. A veces la hembra alfa es la líder de la manada. ¿Cómo funciona esto en la iglesia? Le voy a decir las palabras de un pastor bautista americano de nombre Hamlin Mill. Él decía, o dice: he conocido algunas hembras en la iglesia que desean controlar o tratar de controlar a los jóvenes que tienen cita, y ella trata de arreglar con quién sí y con quién no. Lo explico un poquito. Este tipo de lobas alfa tratan de buscarle novio o novia a los jóvenes, y ella dice con quién sí y con quién no. Ella le dice a uno: este te conviene y este no te conviene. Y cuando ella ve a uno que le gusta a ella, se lo encaja a alguien, y viceversa. He conocido a otras que en sus propias familias trataron de controlar cuáles de las hijas o cuáles de las nueras debían en ese momento embarazarse o tener ya sus hijos y quiénes no. O sea, ellas dicen cuándo. He conocido a damas tratando de controlar a un grupo pequeño en la iglesia como si se tratara de una clase de la escuela dominical, es decir, una iglesia dentro de la iglesia. Así que tú como líder tienes que saber qué es lo que se está predicando en el otro salón, y por eso es necesario seguir el consejo, y la Biblia nos enseña que hablemos todos la misma cosa.
si usted se acerca a las casas de luz nuestras, nosotros hablamos la misma cosa. ¿Qué es lo que hablamos? No algo que a mí se me ocurrió, sino algo que ya fue diseñado por nuestro Padre y Apóstol y que ha funcionado, que ha sido de bendición en Chicago, en Panamá, en cada lugar, en cada iglesia Maranatha donde se ha aplicado esta forma de discipulado, y nosotros la seguimos. Tenemos un discipulado para nuestra gente nueva, convertida. Y mire, esa gente está creciendo, nuestras casas de luz están creciendo, están bonitas, está llegando gente. ¿Por qué? Porque escuchan la palabra. Aquí todos son bienvenidos, los amamos, los respetamos, les damos el amor de Cristo, pero eso sí, como pastores y como líderes, los cuidamos de los lobos. Van a llegar que lleguen. Pero quiero decirle algo. En una iglesia, en un lugar donde se predica la palabra, donde se vive la palabra, donde está el Espíritu Santo, donde está el Padre, donde está Jesús, un lobo no aguanta la presencia. Tarde que temprano se va a manifestar que es lobo, y una de dos: o usted lo pone en evidencia, o el lobo se va. Vendrán otros. Y a esos no les decimos bienvenidos, pero en cuanto los descubrimos, los confrontamos. El aullido del lobo y el marido de las ovejas no armonizan para nada. Esta es la razón por la que es difícil tener un buen coro en la iglesia. Cuando el lobo aúlla, levanta la cabeza y señala con su nariz dignificada hacia el cielo. Así que no permita que el hermano lobo tenga la cabeza hacia arriba, que tome posiciones de autoridad, que inmediatamente que llegó usted le dé el micrófono. Si usted predica contra el pecado, mencionándolos por nombres, si denuncia la apostasía, la hipocresía, si expone a los promotores del ecumenismo, si habla contra la codicia, si deja entrever que ha localizado a quienes causan divisiones o intentan hacerlo, entonces el lobo o los lobos no levantarán su cabeza, sino que andarán como cerdo, siempre mirando hacia abajo. Eso se llama desafiando al lobo alto. Así que si también usted va a desafiar al lobo en la iglesia, mírele a los ojos. Estoy terminando. Y dígale cómo serán las cosas, sin cerrar los ojos, mirándole de frente. Eso sí, no pierda la compostura, con mucha educación, pero con autoridad. Y recuerde, autoridad no es gritar ni es golpear, es simplemente manifestar el espíritu que tú llevas dentro, el espíritu de autoridad. Dice la Biblia que Dios no nos habla espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Pero entonces espere la furia, la indignación. Si usted se mantiene firme, habrá también resignación, no le quedará de otra al lobo. Tal vez haya un impasse, pero usted será finalmente el ganador y no el lobo, aunque haya logrado persuadir a algunas víctimas. Y bueno, por respeto a las redes y por respeto a muchas situaciones, yo no voy a decir públicamente el nombre de esa persona, pero yo se lo dije a mis líderes. Así que yo sé que tú me ves a veces por las redes, yo lo sé, y tú sabes que te estoy hablando a ti, que llegaste y persuadiste a mi gente, la gente de Jesús. Y de la misma manera te digo, yo te descubrí, lobo rapaz. Así que mi gente está al tanto, mis muchachos me lo han dicho, tú les llamas, tú los visitas, les haces llamadas frecuentes, y tus lobitos también lo hacen. Pero ¿sabes qué? A mí no me preocupa, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. Así que si queda alguno que otro lobo por ahí, lobito rapaz, que te haga falta, y si por aquí yo lo encuentro, te lo voy a mandar. Yo soy el pastor Alfonso Sarabia. Esto fue el Pastores Cazadores de Lobos Rapaces. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.